Hola amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos con las lecturas del Cuarto Camino según Maurice Nicoll, bajo las enseñanzas de Goswith y Ouspensky. Bien, nos quedamos en la página 73, algunas notas sobre el trabajo equivocado de los centros, parte 1. Una de las más interesantes ideas que se encuentran en este sistema de enseñanza es que el hombre tiene diferentes mentes y que el intelecto es solo una de las mentes que posee. Tomemos el diagrama de los diferentes centros en el hombre con arreglo de la enseñanza. Entonces tenemos el centro intelectual, centro emocional, un poco más hacia la derecha, y hacia la izquierda del cuadrito y en el último peldaño, centro instintivo motor. Cada uno de estos centros es una mente. Vuelvo a repetir. Cada uno de estos centros, según el trabajo, es una mente. Cada uno de ellos representa una diferente clase de mente. Se puede comparar aproximadamente los centros con máquinas muy delicadas y extremadamente complejas y pensar que cada máquina fue proyectada para un diferente propósito y empleo. Además, cada máquina está compuesta por máquinas separadas más pequeñas y por máquinas que están dentro de las máquinas. Y estas pueden trabajar por sí mismas, es decir, el centro entero o la máquina entera puede trabajar, o solo una pequeña parte de ella. Todos los hombres poseen estas muy complejas y delicadas máquinas, pero al no saber nada o casi nada acerca de ellas, están propensos a usarlas en una forma equivocada. De hecho, creen que solo tienen una mente, y esta única mente puede ocuparse de todo. Y la idea de una mente está ligada a la ilusión que el hombre es uno. Es decir, a la forma de imaginación que todos tienen, a saber que el hombre es internamente uno, una unidad que tiene una voluntad y un yo permanente y que posee plena conciencia y conocimiento de sí y el poder de hacer. Es una cosa muy extraña e interesante sobre la cual nadie ha reflexionado con bastante profundidad, porque conduce al origen de la enfermedad interior del hombre. Y se necesita mucho tiempo antes de que el hombre sea capaz de soportar la idea de que internamente no es uno, sino muchos, que no hay unidad en él ni armonía, sino multiplicidad y falta de armonía, y que no tiene un yo permanente y real, sino centenares de diferentes y contradictorios yoes que se hacen cargo de él en diferentes momentos, que no tiene verdadera voluntad, sino una hueste de cambiantes y antagónicas voluntades pertenecientes a cada uno de esos yoes que rara vez tiene momentos de conciencia, sino que por lo general está en un estado peculiar de soñar despierto, y de resultas de ello carece del poder de hacer, y así vive en un mundo donde todo sucede y nadie puede impedir que todo suceda. Aún la idea de que un hombre no tiene una mente, sino diferentes centros o mentes, suele ser resistida y considerada tan fantástica como decir que la gente no es consciente. Pues sí, ¿cómo vas a decir que la gente no es consciente, Aida? Pues si la gente va a trabajar y contesta y todo eso que estás diciendo es muy fantástico, eso no puede ser. De hecho, nadie quiere enfrentarse consigo mismo y su verdadera situación. Por eso, un hombre se aferra a lo que se imagina que es, y al aferrarse de este modo a lo que no existe, a lo que es irreal, hace que le sea imposible
existir y ser real, es decir, llegar a ser lo que podría ser y para lo que en realidad fue creado. Quizá haya oído en este trabajo el dicho de que todos pueden llegar a ser millonarios, pero a fin de ser millonario es preciso comprender primero que no se es millonario. A este respecto, cada cual se asemeja al joven rico en la parábola. El hombre rico en el sentir de su propio mérito, que atribuye la bondad a sí mismo como si fuera su propia posesión y que estaba profundamente identificado con sus virtudes. ¿Recuerdan ustedes que se le dijo de vender todo y dárselo a los pobres? Es decir, a la verdadera o esencial parte interior, aún no desarrollada en él, a la que la rica personalidad hacía padecer hambre. Ahora bien, es poco probable que el hombre aprenda algo de lo que se dice sobre el trabajo equivocado de los centros, a menos que llegue a reconocer por sí mismo que existen en realidad diferentes centros en él. Todos ustedes deben comprender que esto no es una idea fantástica o una mera idea teórica. Es un hecho, y es un hecho de la mayor importancia para quien quiera que desee dar un buen uso a su vida y no hacer de ella algo borroso, informe y sobre todo carente de sentido. Por esa razón, lo primero que debe hacerse con respecto al trabajo práctico sobre sí es observar cuál es el centro o cuáles son los centros que están trabajando en un momento dado. Es decir, se le hace practicar la observación de sí, que es el único camino que conduce a un cambio, ante todo en relación con la observación de los diferentes centros que existen en el hombre. Pero esto es muy difícil y la gente no se da realmente cuenta, aún al cabo de largo tiempo, que esos centros existen en ella. O tratan de observarlos por un momento y creen que es todo lo que se necesita. Para empezar, hay 3 personas diferentes en cada hombre: el hombre intelectual, el hombre emocional y el hombre instintivo o motor, que corresponden a estos 3 centros o mentes. Es decir, un hombre piensa que es una cosa, siente que es otra y percibe que por los sentidos, que es una tercera cosa. Es decir, sus sensaciones que pertenecen al centro instintivo son diferentes de sus sentimientos que pertenecen al centro emocional y de sus pensamientos que pertenecen al centro intelectual. Supongamos que usted trata de cumplir un propósito y se ha tomado el trabajo de aclarar el significado de su propósito. Supongamos ahora que algo lo trastorne. ¿Qué sucederá si nos ocupamos de esta cuestión solo desde el punto de vista de los distintos centros? Si usted está trastornado, significa que el centro emocional se ha vuelto negativo. Se siente furioso, enfadado, desengañado, o quizá no siente nada que merezca la pena. No siente que nada merezca la pena. Supongamos ahora que se deje guiar por el centro emocional, tal como es en ese momento. ¿Podrá usted cumplir con su propósito, sea cual fuere este? No. De seguro no. Pues sí, porque estás trastornado, ¿no? Entonces, supongamos que yo me hago un propósito del centro instintivo, como lo que les ponía en otros capítulos, de llevar una dieta. ¿Tú crees que si yo emocionalmente me peleo con el novio, estoy gordita, ¿no? Entonces me peleo con el novio
Y le digo, ¿pero por qué me dejas? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? Pues una de las cosas por las que te dejo es porque estás gordita. ¿Tú crees que bajo ese estado emocional de que ya llegaste a tu casa corriendo y el novio te acaba de decir eso, y entonces tú ves ahí un montón de comida y papas y todo, bajo el estado emocional en el que vienes, vas a decir, no, ahorita yo me como una frutita? No, porque no estás trastornada, no estás tranquila. Entonces, o comes con desesperación, o de plano no comes en 3 días. Porque dices, ¿cómo? Si mi novio me dijo esto, jamás voy a volver a probar la comida, porque la comida es la culpable. O sea, como quiera, trastorna ese momento emocional tu centro motor o instintivo que quería llevar una dieta o que quería comer más tranquilamente. Ya el centro emocional ya te desgarró todo ese momento porque no lo vas a poder hacer. Entonces retomo, no. Dice, supongamos ahora que se deje guiar por la mente del centro emocional, tal como es en ese momento. ¿Podrá cumplir con ese propósito, sea este cual fuere? No, de seguro que no. Pero si penetra usted en su centro intelectual, si puede hacerlo, y piensa acerca de su propósito y acerca de las razones que le hicieron tomar este propósito, puede aún cumplir con él. Porque supongamos que viene la gordita toda llorando. Ay, Dios mío, mi novio me dijo que porque estoy gordita, me dejó. Si ella puede aplicar tantitito, un poquitito, subir a su centro intelectual y decir, ok, ya me pasó. Pero bueno, ahora va a haber. No ahora va a haber, sino ahora, o sea, ¿ves? Inmediatamente piensas como piensa la vida. Pero si mi propósito ya era de, aunque no me lo haya dicho él, que me voy a poner más sana, que me voy a poner más guapa, esto que me pasó, no me importa. Voy a estar tranquila, voy a estar calmada y voy a seguir mi propósito. Pero si lo sube al centro intelectual un poquito, porque si llega tan llena de emoción, pues no se va a encerrar en su recámara y ni va a querer comer o va hasta vomitar, porque ya siente mal, porque el novio ya la dejó, porque todo el mundo se le está derrumbando. No lo va a poder hacer así. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué si sube a su centro intelectual puede hacer que sí cumpla con su propósito? Dice, ¿por qué? Porque está usando el centro correcto para ese menester. No está usando el centro equivocado. Porque seguir el centro emocional cuando es negativo es siempre usar el centro equivocado. Vuelvo a repetir. Porque seguir el centro emocional cuando es negativo es siempre usar el centro equivocado. Pero ya hemos hablado bastante sobre este tema. Hoy tenemos que hablar del trabajo equivocado de los centros, no tanto en el sentido de usar los centros equivocados para una tarea particular, como por ejemplo tratar de pensar en bajar rápidamente una escalera, sino en el sentido de usar la parte equivocada de un centro. Como ustedes saben, cada centro se divide en 3 partes y cada una de estas partes en otras 3. No me refiero ahora a la división de algunos de los centros en un lado positivo y otro negativo. Cada centro se refleja en los otros y en sus 3 divisiones y 3 subdivisiones. Por ejemplo,